Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz esté con todos vosotros. Cuando solemos encontrarnos a unos días antes o unas semanas antes del bendito mes de Ramadán, solemos preguntarnos y realizarnos la siguiente cuestión: ¿cómo puedo aprovechar al máximo el mes de Ramadán? Para ello, pues a veces solemos tomar algún modelo, algún ejemplo, algún plan de actividades de algunos hermanos, algunas hermanas que suelen configurarlo para realizar una serie de actividades y de prácticas que nos ayuden a sacar el máximo provecho en este bendito mes. Y también a veces nosotros por nuestra cuenta solemos hacernos un planning pues para aprovechar hacer los salats en su momento, sobre todo si podemos en la mezquita, invitar a gente a romper el ayuno en el momento del iftar y hacer muchas cosas más, como también establecer unas tareas diarias como el laurat para recitar más el sagrado Corán. Y sobre todo intentamos pues dedicarle más tiempo a la adoración. Sin embargo, hay un punto que es trascendente y que es muy importante relacionado con nuestra práctica en este sagrado mes de Ramadán. Y es el siguiente: primero tenemos que saber y tener la convicción de que cuando vayamos a hacer el mes de Ramadán no significa que vamos a salir puros o purificados de este mes y vamos a limpiarnos absolutamente de todo. Eso no es así. No podemos pensar que el mes de Ramadán es semejante a un túnel de lavado de un coche, que el coche entra por un lado sucio y luego cuando sale por el otro lado sale reluciente y limpio. Podría ser así si realmente dedicamos con intensidad y dedicación con dedicación máxima en este mes de Ramadán. Sin embargo, lo más importante, y es en ello lo que tenemos que hacer más hincapié, es en lo siguiente: todos nosotros, todas las personas, tenemos vicios y defectos que tenemos que limpiar y que tenemos que pulir. Y por ello, cuando entremos en Ramadán, más que en una parte que sí que hay que tenerla en cuenta, que es dedicarla a la adoración, a la servidumbre, a hacer prácticas espirituales y también prácticas sociales de ayuda a los demás, en todas las manifestaciones en las que nos lo enseña el Islam, también que tenemos que dedicar una parte a nuestro interior, hacer una introspección seria, hacer un examen interior real de todas las cosas malas que tenemos que ir desprendiéndonos de ellas en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, tenemos que mirar qué hacemos de mal, si por ejemplo no hacemos el salá o no lo hacemos en sus horas debidas, si somos negligentes en muchas prácticas, en las cosas que Allah nos ha establecido y nos ha prescrito que tenemos que hacer, y luego sobre todo en cosas que tienen que ver sobre todo en las relaciones con los demás. Por un lado tenemos la relación con nuestro Señor, que tiene que ver con las cosas que Él nos ha prescrito relacionadas con los pilares del Islam, como la oración, el salá, el ayuno, etc., y otras muchas prácticas, y también un gran abanico de relaciones que tenemos con los demás y que tiene que ver pues con nuestro trato hacia los demás, cómo hablamos con las personas, cómo tratamos a nuestros vecinos, cómo tenemos que comportarnos con nuestros padres, con nuestra familia. Y hay muchas cosas en nosotros que tenemos seguramente que pulir y curar, como por ejemplo las envidias, el orgullo, a veces los malos sentimientos hacia otras personas simplemente porque no coincidimos en la forma en que ellos piensan. Entonces tenemos que dedicarle mucho tiempo, sobre todo, más que a adquirir cosas, más que a hacer cosas buenas, también dedicarle un tiempo a reflexionar y a meditar qué son las cosas que tenemos que quitarnos de nosotros y que tenemos que pulir y que tenemos que limar para que vayan dejando espacio a las cosas buenas que tenemos que hacer. Tenemos que, como he dicho, tenemos que quitarnos envidias, tenemos que quitarnos celos, tenemos que quitarnos orgullo y jactancia y muchas características que son negativas dentro de nosotros, y ello de manera directa va a dejar espacio a las cosas positivas y a las cualidades excelentes a las que invita el Islam. Por lo tanto, si hacemos un planning para este sagrado mes de Ramadán, para hacer cosas buenas, dedicarlas a las prácticas espirituales y también a aquello que tiene que ver con nuestro
aspecto más social y con las relaciones con las otras personas, también tenemos que mirar en nuestro interior para ver qué es aquello que tenemos que mejorar y sobre todo desprendernos de ellos para que nuestro interior sea más puro en la medida de nuestras posibilidades, más sinceros en la relación con nuestro Señor. Barakallahu fikum, sabéis que podéis compartir estos vídeos en las redes sociales, también seguirnos y compartir también todo lo que hacemos en estos vídeos que estamos realizando para vosotros. Nada más, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.